El sol de Madrid todavía no había terminado de desperezarse cuando los primeros jugadores del Club Atlético Imperial comenzaron a aparecer en el campo de entrenamiento. Todos menos uno. El nuevo entrenador ya estaba ahí. Carlos Lombardi. Observaba desde el centro del campo con los brazos cruzados y una libreta negra bajo el brazo izquierdo. Tenía 52 años, pero los llevaba con la postura de alguien que no ha conocido la derrota demasiadas veces. Los jugadores que llegaban lo miraban de reojo, calibrándolo, como se calibra a un animal desconocido. «Este no es blando como Mendoza», susurró Tony Herrera, el lateral derecho, al oído de su compañero Rafa Blanco. «No, pero es un ganador», respondió Rafa sin mover los labios. Carlos no dijo nada todavía, solo miraba y esperaba. A las 9:07, cuando el entrenamiento debía haber comenzado hacía 7 minutos exactos, se escuchó el ruido inconfundible de un motor que no pedía perdón por existir. Un auto deportivo de color negro entró al estacionamiento del complejo deportivo con la música a un volumen que hizo vibrar las ventanas de la sala de prensa. Sebastián Fernández apagó el motor. Se bajó con esa calma particular de quien sabe que el mundo puede esperar. Ropa de entrenamiento, pelo levemente despeinado, una sonrisa a medias que parecía un rasgo permanente de su cara, como si la vida entera fuese un chiste privado del que solo él conocía el remate. 26 años, 43 goles la temporada anterior. La camiseta número 10 que llevaba su apellido impreso en la espalda se había convertido en la más vendida de España 3 años consecutivos. Sebastián Fernández no llegaba tarde. Sebastián Fernández llegaba cuando llegaba. Y esa era la hora correcta, o al menos eso creía él. Empujó la puerta metálica del campo, la misma que había empujado cientos de veces, y caminó hacia el grupo. «Buenas, chicos». Nadie respondió, algo raro. Fue entonces cuando lo vio. El hombre en el centro del campo no se había movido. Seguía con los brazos cruzados, la libreta bajo el brazo, los ojos clavados en él con una expresión que no era de enojo exactamente. Era algo más incómodo que el enojo. Era decepción calculada, la clase de mirada que tienen los hombres, que ya no se sorprenden de nada, pero que igual toman nota de todo. «Entrenador Lombardi, un gusto, bienvenido. Usted lleva 8 minutos de retraso», respondió Carlos Lombardi, la voz tranquila, sin elevarla ni un tono. Sebastián sonrió. Esa sonrisa suya que desarmaba a los periodistas, a las mujeres y hasta a los rivales. «El tráfico en esta ciudad es un desastre. Usted todavía no lo sabe porque acaba de llegar, pero ya lo va a aprender». Silencio. Algunos jugadores miraron al suelo. Tony Herrera se mordió el labio. Carlos Lombardi dio 3 pasos lentos hacia Sebastián. Se detuvo a 1 metro. Lo miró de una forma que no necesitaba palabras, pero que igual las usó. En voz baja. «Solo para los dos. Sé exactamente quién sos. Sé lo que haces con el balón. Y sé lo que haces sin él. Lo primero me importa. Lo segundo, a partir de hoy, también. 8 minutos mañana y vas a correr 40 minutos extra. ¿Entendido?» Sebastián sostuvo la mirada. 2 segundos. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se limitó a quitarse las gafas, guardárselas en el bolsillo del pantalón y caminar hacia sus compañeros. Carlos lo siguió con la vista, y luego se dirigió al grupo entero. «Bien, empezamos». 2 horas después, cuando el entrenamiento terminó y los jugadores caminaban exhaustos hacia los vestuarios, Sebastián se quedó un momento solo en el campo. Pateó un balón suelto que había quedado cerca del área. Entró al ángulo. Siempre entraban al ángulo. Se quedó mirando la red moverse. ¿Cuántas Champions había visto ganar a otros? ¿Cuántas noches había brindado en fiestas que en el fondo eran el ruido que usaba para no escuchar esa pregunta incómoda que le hacía su propia cabeza cada vez que el silencio duraba demasiado? «¿Cuándo va a ser tu turno?» Recogió otro balón. Lo pateó. También entró. «No está mal», dijo una voz detrás de él. Se dio vuelta. No era ninguno de sus compañeros. Era una chica. Estaba apoyada en el travesaño de la portería contraria con una botella de agua en la mano y una mochila colgada en un hombro. Ropa sencilla, zapatillas blancas. No lo miraba con la expresión que le dedicaban la mayoría de las personas. No había admiración en esa mirada. Había algo parecido a la indiferencia, pero más honesta. La indiferencia genuina de alguien que tiene la cabeza en otro lado.
El ángulo izquierdo siempre está solo cuando el portero anticipa por el centro, agregó ella. Como si continuara un pensamiento en voz alta, Sebastián la miró un momento sin decir nada. Eso no pasaba seguido. ¿Trabajas acá? Todavía no lo sé, respondió ella. Se incorporó y empezó a caminar hacia la salida. Pasó a menos de 3 metros de él sin mirarlo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Sebastián. Ella no se detuvo. Respondió sin voltearse. Belén. Y desapareció por la puerta del campo. Sebastián se quedó mirando el espacio donde había estado. El balón seguía dentro de la red moviéndose apenas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de irse a ninguna parte. El Estadio Imperial rugía. 42.000 personas de pie, banderas azul y grana ondeando desde las gradas, el himno del club retumbando en el pecho de cada uno como un segundo corazón. Era el primer partido de la temporada. Partido de liga, rival modesto, resultado que en papel debía ser sencillo. Carlos Lombardi había pasado las 2 semanas previas dibujando flechas en pizarrones, instalando una presión alta que exigía que los 11 jugadores funcionaran como un organismo único. Había reuniones tácticas que se extendían más de lo habitual, videos del rival, videos de ellos mismos, correcciones individuales, correcciones colectivas. Sebastián asistía, escuchaba, asentía en los momentos correctos, pero en el campo hacía lo que había hecho siempre, lo suyo. El primer tiempo fue un desastre ordenado, que es quizás la peor clase de desastre porque nadie puede señalar un momento exacto en que todo salió mal. Simplemente nunca salió bien. El esquema de Lombardi pedía que Sebastián cayera a la derecha, en la fase de construcción, liberando el centro para que Rafa Blanco llegara desde atrás. Era un movimiento que habían ensayado 15 veces esa semana. 15 veces había funcionado en entrenamiento. En el campo, Sebastián era un jugador sumamente talentoso, pero totalmente individualista. El primer tiempo terminó 0-0. En el vestuario, el silencio era el tipo de silencio que pesa. Carlos entró, cerró la puerta, miró a sus jugadores uno por uno sin apuro. Cuando habló lo hizo despacio. El rival nos ha dado el partido. Nosotros no lo hemos querido tomar. Nadie dijo nada. En el segundo tiempo, ¿jugamos juntos o no jugamos? Así de simple. Salió del vestuario. Sebastián se quedó mirando el suelo 2 segundos. Todos sabían que Lombardi hablaba de él. Luego se levantó, tomó su botella de agua, y también salió. Fue en ese momento, mientras caminaba hacia el túnel, cuando levantó la vista hacia las gradas de familiares casi sin querer. Ahí estaba la chica de la cancha, Belén, la hija de su entrenador. Estaba sentada en el extremo de la fila, separada del resto por un asiento vacío a cada lado, como si el espacio alrededor de ella fuera una decisión propia, y no una casualidad. Tenía puesta una sudadera gris con capucha, vaqueros oscuros y unos auriculares grandes, de los que cubren toda la oreja, que claramente no eran para escuchar el partido, porque el partido estaba justo enfrente. Miraba el campo pero no lo veía. Esa era la única forma de describirlo. Tenía los ojos abiertos y dirigidos hacia el césped, pero con esa expresión de quien está en realidad, mirando hacia adentro. Sebastián frenó un segundo. La noche anterior, cuando llegó a su apartamento después de la cena del equipo, había hecho lo que hace cualquier persona con wifi y curiosidad. Buscar en Google el nombre de Belén Lombardi. Los resultados habían tardado menos de un segundo en aparecer, y no eran pocos. Había fotos de ella con 8 años subida a los hombros de Carlos después de un ascenso. Con 12 en un vestuario lleno de jugadores que la cargaban en hombros como si fuera uno más del plantel. Con 16 con la cara pintada con los colores del Atlético de Argentina, gritando un gol con los brazos abiertos y los ojos cerrados de pura felicidad. Con 19, en la previa de un partido decisivo, pasando panfletos tácticos en el vestuario mientras los jugadores calentaban, había un video que había visto 4 veces. Era del año anterior, durante el Mundial. Argentina acababa de clasificar a semifinales. El vestuario explotaba, jugadores abrazándose, llorando, gritando, y en el medio de todo ese caos, Carlos Lombardi tocaba su corazón y alguien le ponía en la cabeza una gorra con la bandera argentina. En ese momento él decía algo al camarógrafo, señalando hacia su anillo y luego su corazón otra vez. Muchos habían interpretado ese gesto como un homenaje a su mujer enferma. Sebastián lo había visto y pensado que podía ser eso, sí,
o podía ser otra cosa. Porque Belén no estaba en ese vestuario. No había estado en ninguno de los vestuarios del Mundial. No había viajado con su padre. No había estado en el banco cuando Argentina levantó la copa en Qatar bajo la lluvia fina de esa noche que el mundo entero recordaría durante décadas. Estaba en Buenos Aires, sola. A tan solo unos días de haber enterrado a su mamá, Sebastián la miró desde el túnel todavía, sin que ella lo notara. Los auriculares no eran para escuchar música en el partido. Los auriculares eran una pared. La chica de las fotos, la que bailaba en los vestuarios y abrazaba a su padre después de cada copa. Esa chica había dejado de existir en algún punto preciso del año anterior. Y esta, la que tenía frío en las gradas del Estadio Imperial con la mirada en ninguna parte, era lo que había quedado después. Algo en el pecho de Sebastián se movió de una forma que no supo nombrar bien. Un jugador rival pasó a su lado empujándolo, levemente en el túnel y lo sacó del pensamiento. Soltó el aire, sacudió la cabeza y salió al campo. El segundo tiempo empezó diferente. Sebastián tocó el balón y lo soltó. Una vez, dos veces. Buscó a Rafa. Buscó a Tony. Cayó a la derecha cuando el sistema lo pedía. Era visiblemente incómodo para él. Se notaba en los hombros, en la forma en que a veces frenaba el movimiento un instante antes de ceder el balón, como si cada pase le costara algo que no estaba seguro de querer pagar. Pero lo hacía. En el minuto 64, la jugada que habían ensayado 15 veces en entrenamiento finalmente ocurrió. Sebastián cayó a la derecha. Rafa apareció por el centro, recibió en movimiento y puso el balón en la red con la zurda. Las gradas explotaron. Carlos no celebró, asintió apenas. Una sola vez. Ganaron 1-0. No fue un partido brillante. No fue el fútbol que Carlos tenía en la cabeza cuando dibujaba flechas en el pizarrón. Fue un partido. Trabajado, ganado a desgano, pero ganado. Mientras los jugadores festejaban en el campo, Sebastián buscó las gradas de familiares casi sin darse cuenta. El asiento de Belén estaba vacío. Se había ido antes del pitido final. Sebastián se quedó mirando ese asiento vacío un momento, con el ruido del estadio alrededor y esa pregunta, extraña instalándose en algún lugar de su cabeza donde antes no había nada. ¿Cuándo exactamente había dejado de gustarle el fútbol? ¿Y se puede querer de vuelta algo que se perdió de esa manera? En el pasillo hacia los vestuarios, Carlos Lombardi caminaba delante de él. Sebastián acortó el paso para alcanzarlo, sin saber bien por qué. Buen trabajo táctico. Carlos lo miró de costado mientras caminaba. Todavía te falta, respondió, sin dureza, sin elogio, solo la verdad. Y siguió caminando. Sebastián se quedó un paso atrás viéndolo. Carlos tenía el pizarrón lleno de flechas y círculos. Explicaba una salida de presión en 3 tiempos que requería que el mediapunta, que era Sebastián, retrocediera casi hasta la mitad del campo en fase defensiva. Cuando el rival recupere el balón en su propio campo, el 10 cae aquí, dijo Carlos, señalando una zona ingrata, alejada del área, lejos de los focos. Sebastián levantó la mano. Yo no defiendo desde ahí. Silencio en la sala. Carlos lo miró. ¿Perdón? Que yo no defiendo desde ahí. Si me pones a correr hasta mi propio campo cada vez que perdemos la pelota, voy a llegar muerto al área rival. Y ahí es donde hago daño. Ya sé dónde haces daño, respondió Carlos con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Por eso te pido que defiendas desde ahí, para que cuando lleguemos al área rival tengamos la pelota. Con todo respeto, ese sistema le puede funcionar a cualquier otro equipo, pero este equipo me tiene a mí, y yo rindo mejor cuando... Sebastián. Solo el nombre, dicho de una forma particular sin elevar la voz, que cortó la frase en el aire. Cuando yo quiera tu opinión táctica, te la voy a pedir. Hasta ese momento escuchás y ejecutás. ¿Está claro? La sala entera contuvo la respiración. Sebastián cerró la boca, miró el pizarrón, asintió una sola vez con la cabeza apenas, como quien paga una deuda que no reconoce como propia. Carlos continuó la explicación como si nada hubiera ocurrido. Fue al final de esa sesión, mientras los jugadores se retiraban y Carlos revisaba algo con su asistente en la oficina, cuando Sebastián la vio. Belén estaba sentada en las gradas bajas del complejo de entrenamiento, las que usaban los familiares y el cuerpo técnico cuando venían a observar. Tenía los auriculares colgados alrededor del cuello, lo que para Sebastián ya era casi un avance significativo, y miraba el campo con esa expresión suya, de estar presente sin estar del todo. Sebastián tomó su botella,
Caminó hacia las gradas sin pensarlo demasiado. Belén Lombardi. Ella lo miró, sin sorpresa, como si lo hubiera visto venir desde lejos. Fernández. ¿Siempre viene a los entrenamientos? A veces, cuando no tengo otra cosa que hacer. ¡Qué entusiasmo! Ella no respondió. Miró hacia el campo. Sebastián tomó un sorbo de agua y decidió que no tenía nada que perder. Dime una cosa. ¿Tu padre es siempre así o me tiene especial cariño a mí? Belén lo miró de costado. Algo en la comisura de su boca se movió levemente. No era una sonrisa exactamente. Era el fantasma de una. ¿A qué te referís con así? A lo de que si respiro mal me hace correr 40 minutos. A lo de que si opino algo me mira como si fuera una cucaracha. Belén consideró la pregunta con más seriedad de la que Sebastián esperaba. No te odia a vos, dijo finalmente. Gracias, eso me reconforta mucho. Odia todo lo que se interponga entre él y un campeonato. Vos simplemente estás en el medio. Sebastián la miró. Ella hizo una pausa breve. Mi padre llegó acá por una sola razón. La Champions. No le importa si le caes bien o mal, si sos buena persona o un desastre, si el equipo es feliz o miserable. Le importa una copa, y todo lo demás es ruido. Lo dijo sin veneno, sin dramatismo, con la tranquilidad particular de alguien que lleva mucho tiempo sabiendo algo, y ya no le duele decirlo en voz alta. Sebastián la estudió un momento. Hablas como si lo conocieras bien. Lo conozco perfectamente, pero no parecen muy. Se detuvo a tiempo. Belén lo miró. Esperó. No importa, dijo él. ¿Cercanos? Terminó ella la frase, sin que cambiara nada en su expresión. Sebastián no dijo nada. Belén miró hacia el campo otra vez. Haz lo que te pide dentro de la cancha, dijo en voz baja, casi como si hablara sola. Coopera con él y vas a ganar la Champions. Todos lo saben. Él también. Por eso estás en este equipo. Una pausa. Pero si seguís cruzándotele, te va a hacer a un lado, no con mala leche. Sin mala leche, que es peor. Simplemente te va a borrar del esquema como si nunca hubieras existido. Lo hace con todo lo que le estorba. No era solo un consejo táctico. Era algo más personal que eso. Algo que ella sabía de primera mano, y que no iba a explicar más de lo que ya había dicho. Sebastián abrió la boca para responder, pero Belén ya estaba poniéndose los auriculares. De nuevo con esa eficiencia suya de cerrar conversaciones antes de que se vuelvan incómodas. Suerte, Fernández. Se levantó, recogió su mochila del asiento de al lado y bajó las gradas. Sebastián se quedó mirando. El campo con la botella de agua, colgando de una mano y sensación de que la conversación había durado 3 minutos y le había dejado más preguntas que respuestas. No sobre el fútbol. Sebastián no supo cómo Carlos se enteró, pero cuando caminaba rumbo a su auto, fue que escuchó sus pasos detrás. Se giró. Carlos llegó hasta él y se detuvo. Miró el auto. Luego lo miró a él. La expresión era diferente a la del campo. Más quieta. Más privada. Con Belén no te metas, dijo. Directo, sin preámbulo. Sebastián lo miró. Estábamos hablando. Ya sé lo que estaban haciendo. Carlos sostuvo su mirada sin pestañear. Te lo digo una sola vez y no te lo vuelvo a repetir. Con Belén no. ¿Entendido? Sebastián tuvo 10 respuestas en la cabeza. Eligió la única inteligente. Era una conversación, entrenador. Carlos lo miró 3 segundos más. Luego asintió apenas, giró y caminó hacia su propio auto. Sebastián se quedó parado junto a su auto, viendo alejarse a ese hombre que en el plazo de 2 semanas se había convertido en la persona más complicada de su vida. Después pensó en Belén, en lo que había dicho. Lo hace con todo lo que le estorba. Y pensó sin poder evitarlo, que quizás él no era la única persona en esta historia a quien Carlos Lombardi había decidido hacer a un lado. La marca se llamaba Velasco, hacía ropa de ejercicio para caballeros. Una vez al año hacían una sesión de fotos con el jugador más visible del plantel. Este año, como los 2 anteriores, ese jugador era Sebastián Fernández, lo cual significaba 3 horas de su martes libre frente a una cámara sin camisa. Llegó 15 minutos tarde. Por costumbre o por principio, con un café en la mano y las gafas de sol puestas, aunque el estudio estaba en un segundo piso sin ventanas al exterior. El espacio era amplio y blanco. Cables por el suelo con esa lógica caótica que solo entienden los que trabajan con ellos. Había 3 personas del equipo, ordenando. Los trajes de baño sobre una mesa larga, un asistente de producción hablando por teléfono en el rincón,
Y en el centro, ajustando un trípode con la concentración de alguien que no nota que acaban de abrir la puerta, estaba Sabrina Russo, 40 y tantos años, pelo corto plateado, lentes con montura roja que le daban un aire de persona que ha visto demasiado mundo para sorprenderse de algo. Sabrina era la fotógrafa más solicitada del circuito deportivo. Fernández, dijo sin levantar la vista del trípode. Tarde como siempre. Buenos días para ti también, Sabrina. Deja el café. Los trajes están sobre la mesa. Empezamos en 10 minutos. Sebastián dejó el café o fingió dejarlo, y miró alrededor del estudio con esa curiosidad, distraída con la que ocupaba los espacios nuevos. Fue entonces cuando en el lugar que menos esperaba vio a Belén. Estaba al fondo del estudio, de espaldas a él, inclinada sobre una mesa auxiliar donde había varias cámaras abiertas. Tenía el pelo suelto como siempre, y llevaba una camisa blanca con las mangas enrolladas. Sostenía un lente contra la luz del techo, mirando a través del cristal con un ojo cerrado, buscando algo que aparentemente todavía no encontraba. Sebastián se detuvo. No llevaba auriculares. Ese detalle por alguna razón le pareció importante. Belén había llegado 1 hora antes. Sabrina Russo la había llamado 3 semanas atrás, cuando todavía estaban en Buenos Aires terminando de cerrar el departamento de su madre, preparando el viaje a Madrid con su padre y 2 valijas que contenían lo que quedaba de su vida anterior. Beli, me enteré de que te vas a España. Necesito una asistente para una sesión. ¿Vienes? No había sido una pregunta. Con Sabrina nunca era una pregunta. Se conocían desde que Belén tenía 15 años y se había presentado sola, sin avisar, en una exposición de fotografía documental en San Telmo con un cuaderno, lleno de preguntas y una cámara descartable en la mano. Sabrina la había mirado durante 30 segundos y le había dicho, «Volvé el jueves. Te enseño algo». Ese jueves se convirtió en 7 años de amistad, mentoría y conversaciones, largas sobre luz y sombra y todas las cosas que se pueden decir con una imagen, que las palabras no alcanzan a contener. Cuando Belén entró a la carrera de artes visuales en Buenos Aires, Sabrina fue la primera persona que llamó. Cuando se graduó también. Y cuando murió su madre, fue Sabrina quien apareció en el departamento de Palermo, con 2 tazas de té y sin decir nada, durante las primeras 2 horas, porque entendía que a veces el silencio es el único idioma que cabe. Por eso había venido hoy. No por el fútbol, no por la marca, por Sabrina, que era de las pocas personas en el mundo con quien Belén todavía sabía estar sin esfuerzo. Belén. La voz llegó desde atrás y ella lo supo antes de girarse. Lo supo por la forma en que Sabrina, desde el otro lado del estudio, levantó apenas una ceja con expresión de «Esto va a ser interesante». Se giró despacio, con el lente todavía en la mano. Sebastián estaba a 3 metros, con esa postura suya de ocupar el espacio como si se lo hubieran asignado específicamente a él. «Fernández», dijo ella, con la misma entonación que usaría para decir por supuesto. «¿Trabajas acá?» «Hoy sí». «¿Eres fotógrafa?» «Soy asistente hoy». «Fotógrafa cuando quiero». Sebastián miró el lente que ella sostenía, luego las cámaras sobre la mesa, luego a ella. «No sabía que te gustaba la fotografía». «No me conoces. Estoy intentando remediarlo». Esto se lo dijo inclinándose un poco a ella, invadiendo un poco su espacio. Belén lo miró con esa expresión suya que era difícil de leer, que tenía capas. «Fernández, vine a trabajar». Giró hacia la mesa y volvió a examinar el lente contra la luz. Sebastián sonrió, no la sonrisa automática que usaba con todos, algo más genuino y más tranquilo. «¿Estudiaste fotografía?» Belén decidió que responder era más eficiente que ignorar. «Artes visuales. Universidad de Buenos Aires. 4 años. ¿Y te recibiste?» «Me recibí». «¿Y por qué estás acá ayudando a tu padre a ver partidos de fútbol con auriculares, en vez de estar sacando fotos?» El lente se detuvo. Belén lo bajó despacio y lo miró. Esta vez la mirada era diferente. No era la indiferencia entrenada de siempre. Era algo más directo y menos cómodo. «Esa es una pregunta bastante personal para alguien que conozco hace 3 semanas». «Sí», reconoció Sebastián. «¿Me la respondes igual?» Silencio. Sabrina, desde el centro del estudio, carraspeó con una discreción que no era discreta en absoluto. «Belén, cuando puedas me chequeas el balance de blancos en la cámara 2». Belén tomó el lente, lo colocó con cuidado en su estuche,
y se movió hacia donde estaba Sabrina sin volver a mirar a Sebastián. Él la siguió con la vista. La sesión comenzó puntual, lo cual en este contexto significaba 20 minutos después de lo anunciado. Sebastián se puso el primer cambio y notó algo extraño. Se sintió nervioso, expuesto. Posar para las cámaras era algo que a él no le causaba ningún conflicto. Podía estar vestido o con poca ropa como hoy, y él siempre mantenía la mandíbula bien, los hombros atrás, la mirada directa al lente con esa mezcla calculada de intensidad y accesibilidad que los directores de arte pagaban bien. Pero hoy ahí con Belén cerca le estaba costando más trabajo. Belén trabajaba en silencio alrededor de la escena, ajustaba los paraguas de luz, revisaba el monitor lateral donde se veían las fotos en tiempo real. Alcanzaba lentes cuando Sabrina los pedía. Se movía con una eficiencia tranquila, sin estorbar, sin necesitar que le explicaran 2 veces nada. Sebastián la seguía con la vista cada vez que podía hacerlo sin que Sabrina lo notara, que era menos veces de las que él creía. En un momento, Belén se agachó, junto al monitor lateral para revisar una toma y frunció levemente el ceño. Se levantó. Fue hacia Sabrina. Le dijo algo en voz baja señalando hacia uno de los paraguas del lado izquierdo. Sabrina miró el monitor, asintió, y Belén fue a reajustar el ángulo de la luz. El efecto en la siguiente foto fue inmediato. Más profundidad. Mejor sombra en el plano. Sabrina la miró con esa media sonrisa de los maestros cuando el alumno hace algo bien sin necesitar que se lo pidan. Sebastián lo vio todo desde el fondo de papel negro. En el descanso, mientras el equipo de producción reorganizaba el set para el segundo bloque, Sebastián se acercó a la mesa donde Belén cargaba una batería de repuesto en una de las cámaras. Ese ajuste de luz que hiciste, dijo. La foto cambió bastante. Belén lo miró brevemente. El paraguas izquierdo estaba creando un reflejo plano en el lado derecho de tu cara. Sin contraste, parecía una foto de documento. ¿Y eso es malo? Depende de si quieres parecer un jugador de fútbol o un funcionario público. Sebastián se rió, una risa corta y genuina que lo sorprendió a él mismo. Cena conmigo esta noche. Belén levantó la vista de la cámara. No. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Segura? Absolutamente. ¿Y si te digo que conozco un lugar en Malasaña donde hacen el mejor ramen de Madrid y que no está en ninguna guía turística? Una pausa brevísima que Sebastián notó, pero que Belén borró rápido. Igualmente no. ¿No te gusta el ramen? Me encanta el ramen. Entonces el problema soy yo. El problema, dijo ella volviendo a la cámara, es que mi padre te pidió específicamente que te alejaras. Y vos sos exactamente el tipo de persona que hace las cosas justo cuando le dicen que no las haga. Sebastián abrió la boca. ¿Cómo sabes eso? Porque te conozco hace 3 semanas y ya te conozco bastante bien, Fernández. Lo dijo sin mirarlo, con esa tranquilidad suya, que era más efectiva que cualquier argumento. Luego tomó la cámara cargada, se la llevó a Sabrina y siguió trabajando. Sebastián se quedó apoyado en la mesa, mirándola moverse por el estudio. Ella tenía razón. Mis amores, si les está gustando esta historia, quédense hasta el final, pero antes no olvides suscribirte a In Love Relatos de Amor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos escuchas. Tu apoyo me ayuda mucho a crecer. Al final de la sesión, cuando los asistentes de producción recogían el equipo y Sabrina revisaba las fotos, en su laptop con esa expresión concentrada de quien edita mentalmente mientras mira, Belén guardaba los lentes en sus estuches con el mismo cuidado con que los había sacado. Sebastián se había cambiado de ropa y debería haberse ido ya. No se había ido. Estaba sentado en una silla del rincón, mirando a Belén trabajar con esa atención que ya no intentaba disimular del todo. Sabrina cerró la laptop, se levantó y pasó junto a él hacia la salida. Se detuvo un segundo a su lado sin mirarlo. Tiene mucho talento, dijo en voz baja, y mucho dolor también. No son cosas que se deban ignorar. Siguió caminando antes de que él pudiera responder. Sebastián miró a Belén, que seguía guardando lentes sin haber escuchado nada, con el pelo cayéndole sobre la cara mientras se inclinaba para guardar todo. Pensó en el ramen. Pensó en Carlos. Pensó en esa frase que Belén había dicho días atrás en las gradas, con esa naturalidad devastadora. Lo hace con todo lo que estorba.
Se levantó y caminó hacia la puerta. Cuando pasó junto a ella se detuvo apenas un segundo. El jueves hay un partido en casa. Por si te quedas sin planes. Belén levantó la vista. Tengo auriculares, Fernández. Me las arreglo sola. Sebastián sonrió. Y esta vez sí se fue. Madrid tiene esa cualidad particular de las ciudades. Grandes que saben ser pequeñas cuando no las estás buscando. Era sábado por la mañana. Día libre para el plantel. Sebastián había dormido hasta las 10, lo cual para sus estándares era casi monástico, y había salido sin destino, específico porque a veces la única forma de despejar la cabeza era caminar sin que nadie te reconociera. Había elegido el barrio de Lavapiés por eso exactamente. Menos turistas que Malasaña, menos gente del fútbol que Salamanca, más ruido de vida cotidiana que cualquier otro lugar. Mercados pequeños, ropa tendida entre balcones, el olor a café y a pan recién hecho mezclándose en las calles estrechas con una naturalidad que a Sebastián le gustaba aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Llevaba una gorra, auriculares colgados al cuello sin música, las manos en los bolsillos. Caminaba sin apuro, la vio desde la otra acera. Estaba sentada en los escalones de entrada de un edificio antiguo de fachada ocre, con una cámara en las manos, fotografiando algo en la calle que Sebastián desde su ángulo no podía identificar. Tenía el pelo recogido en un moño rápido del que escapaban varios mechones. Y miraba por el visor con esa concentración absoluta de quien ha dejado de existir en el mundo exterior por un momento. Sebastián cruzó la calle, se detuvo a unos metros, siguió la dirección de su lente e intentó ver qué estaba fotografiando. Era un gato. Sobre una maceta de geranios en el balcón del primer piso del edificio de enfrente, mirando la calle con la indiferencia soberana de los gatos viejos que ya han visto demasiado. Belén disparó 3 veces. Bajó la cámara. Revisó las fotos en la pantalla trasera con el ceño levemente fruncido. Subió la cámara de nuevo. Esperó. El gato bostezó. Ella disparó en ese momento exacto. Bajó la cámara y esta vez sí pareció satisfecha. ¿Un gato?, dijo Sebastián. Belén no se sobresaltó. Levantó la vista con la calma de alguien a quien no le gusta demostrar que algo la sorprende. Lo miró. Miró la calle a ambos lados como evaluando cómo había llegado hasta ahí. Volvió a mirarlo. ¿Qué haces en Lavapiés? Caminar. ¿Tú? Fotos. De un gato. De un gato, confirmó ella sin ninguna disculpa en la voz. Sebastián se sentó en los escalones a su lado, sin que nadie se lo ofreciera. Belén lo miró pero no dijo nada, lo cual él interpretó como una forma de permiso. Estuvieron un momento en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se instala entre personas que no necesitan llenarlo con ruido para justificar su presencia. Sebastián estiró las piernas en los escalones y miró los edificios, de enfrente con sus balcones distintos, cada uno con su propia historia de macetas y ropa y objetos olvidados. ¿Por qué Lavapiés?, preguntó. Porque tiene buena luz a esta hora. El sol entra entre los edificios, en un ángulo que dura como 40 minutos, antes de subir demasiado. Hay que estar acá a tiempo. ¿Vienes seguido? 3 veces desde que llegamos a Madrid. Sebastián la miró de costado. ¿Y siempre sola? Siempre sola. ¿No conoces a nadie acá? A Sabrina. A los jugadores del equipo de mi padre que no me interesan, y a vos que tampoco me interesás especialmente. Eso último no te lo creo. No te pedí que me lo creyeras. Sebastián sonrió. Miró hacia adelante. ¿Extrañas Buenos Aires? La pregunta salió más seria de lo que pretendía. Belén tardó un segundo en responder, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Extraño cosas de Buenos Aires, dijo finalmente. No Buenos Aires entera. ¿Qué cosas? Silencio breve. La luz de las tardes en Palermo, que es completamente distinta a cualquier otra luz que haya visto, y otras cosas que no son lugares. Lo dijo mirando la calle y Sebastián no preguntó, porque entendió perfectamente que no eran para él todavía. Se levantaron sin haberlo acordado casi al mismo tiempo, como si el escalón hubiera cumplido su función. Caminaron juntos por la calle, sin que ninguno de los dos lo propusiera exactamente. Simplemente empezaron a caminar en la misma dirección y ninguno corrigió el rumbo. Belén llevaba la cámara lista. A veces la levantaba un segundo para capturar algo. Una puerta de color inesperado, 2 señoras hablando en un balcón y luego la bajaba y seguía caminando como si nada hubiera ocurrido.
Sebastián la observaba hacer eso. La forma en que veía la calle, como si el mundo tuviera un segundo idioma que solo era visible a través del visor y ella fuera completamente bilingüe. ¿Cómo sabes cuándo sacar la foto? Belén pensó la respuesta mientras caminaba. Cuando algo que ya existe de repente existe de otra forma. Por un segundo. Después se va, y si no llegas a tiempo, se perdió. Así son las fotos. Así son la mayoría de las cosas. Lo dijo sin melancolía, pero Sebastián escuchó la melancolía igual. Siguieron caminando. En algún punto de las calles de Lavapiés, sin que ninguno de los dos hubiera tomado una decisión consciente al respecto, la distancia entre ellos mientras caminaban se había vuelto más pequeña. No se tocaban, pero el espacio entre los dos era diferente al de una hora atrás. Sebastián lo notó y no dijo nada. Belén lo notó y tampoco. Encontraron el café casi por accidente. Una puerta estrecha entre dos edificios, un letrero pequeño escrito a mano, 4 mesas adentro y olor a café de verdad, del que tarda en hacerse. Entraron. Se sentaron frente a frente en la mesa del fondo sin preguntarse si querían hacerlo. Sebastián se recostó en la silla y la observó con esa sonrisa tranquila que reservaba para los momentos en que algo genuinamente le gustaba. Belén. ¿Qué? Gracias por dejarme acompañarte esta mañana. La dueña llegó a tomar el pedido. 2 cafés con leche, una tostada con tomate. Belén pidió con la naturalidad de alguien que sabe lo que quiere sin necesitar pensarlo. Cuando la mujer se fue, Belén miró la mesa un segundo antes de hablar. No te dejé acompañarme. Apareciste. Es verdad. Hay una diferencia. También es verdad. Una pausa. Pero no te fuiste, dijo Sebastián. Belén no respondió. Afuera por la puerta estrecha del café, Lavapiés seguía con su mañana de sábado. Su luz de 40 minutos antes de subir demasiado, sus gatos en los balcones y sus fotos que existen un segundo antes de perderse para siempre. Adentro, 2 cafés con leche humeaban sobre una mesa pequeña, y Belén Lombardi miraba la calle por la ventana con una expresión que Sebastián todavía no sabía leer del todo, pero tenía tiempo, o al menos eso esperaba. Belén Lombardi tenía un sistema. Lo había construido durante el último año con la precisión silenciosa de alguien que aprende a sobrevivir, sin que nadie le enseñe cómo. Era un sistema simple, casi arquitectónico. Paredes claras, entradas controladas, ninguna ventana innecesaria. Funcionaba. Había funcionado en Argentina, durante los meses después del funeral. Había funcionado en el avión a Madrid. Había funcionado en el estadio con los audífonos y en el estudio de Sabrina y en los escalones de Lavapiés. Había funcionado bastante bien hasta el sábado del café. El problema no había sido la mañana en sí, ni el gato. El problema había sido el café con leche enfriándose sobre la mesa mientras ella miraba la calle y sentía, con una incomodidad que no había pedido, que el silencio con esa persona era demasiado cómodo para ser inofensivo. Los silencios incómodos eran seguros. Los silencios cómodos eran otra cosa. El lunes llegó con entrenamiento doble y Belén encontró razones para no ir al complejo deportivo. El martes también. El miércoles supo que esto de evitar los entrenamientos no era normal y algo estaba pasando. Y jueves por la tarde Belén estaba en su apartamento. Era un piso amplio en el barrio de Chamberí, que el club le había asignado a su padre. Tercero con terraza. Vistas a una calle arbolada, que en otoño debía ser probablemente hermosa y que ahora era simplemente una calle. Carlos había llegado esa mañana de un viaje de 2 días a Londres por reuniones de la UEFA. Y todavía no había vuelto del complejo deportivo. Belén estaba en la terraza con la cámara, fotografiando la calle de abajo. No porque hubiera algo particularmente interesante, sino porque la cámara en las manos era todavía la forma más confiable que conocía de estar en algún lugar sin tener que estar del todo. Revisó las fotos. Las borró casi todas. Volvió a mirar la calle. Su teléfono vibró sobre la mesa de la terraza. Un número que no tenía guardado. Un mensaje de texto. Hay un lugar en este barrio que tiene las mejores medialunas de Madrid, lo cual es un logro considerable dado que en Madrid no saben lo que es una medialuna. ¿Le damos una oportunidad? Belén miró el mensaje. Lo leyó 2 veces. Escribió. ¿Cómo tenés mi número? La respuesta tardó 4 segundos. Sabrina es una gran mujer. Belén miró el teléfono. Miró la calle. Volvió al teléfono. Escribió.
Sabrina va a escuchar de mí. Eso es un sí o un no a las medialunas. Belén dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Se quedó mirando la calle arbolada durante aproximadamente 1 minuto y medio. Tomó el teléfono. ¿A qué hora? La cafetería se llamaba El Federal y estaba a 8 minutos caminando del apartamento, lo cual Sebastián no podía haber sabido a menos que hubiera buscado específicamente dónde vivía ella, dato que Belén archivó mentalmente sin decidir todavía cómo interpretarlo. Llegó puntual porque la puntualidad era uno de los pocos hábitos de su padre que había heredado sin querer. Sebastián ya estaba ahí, en una mesa junto a la ventana, con 2 cafés pedidos y un plato con medialunas en el centro que olían exactamente como debían oler. Se levantó cuando la vio entrar, no de forma exagerada. Solo se levantó, como se hace cuando llega alguien. Belén se sentó, miró el plato y tomó una medialuna sin ceremonia. La mordió. Sebastián la miraba esperando. «Están bien», dijo ella. «¿Bien?» «Bien. No son de Buenos Aires, pero están bien. Para estar en Madrid es un milagro. Para estar en Madrid es aceptable», corrigió ella. «Pero el café huele bien». Tomó la taza. Tenía razón sobre el café. Sebastián se recostó en la silla con esa postura suya de persona que tiene todo el tiempo del mundo. «¿Cómo estuvo la semana?» «¿Saliste a sacar fotos?» «Fui al estudio de Sabrina». «¿Y por el barrio?» Una pausa breve. «No mucho». Sebastián asintió sin decir nada. No la presionó. Eso era lo que Belén no terminaba de saber cómo manejar. Que no presionaba. Que preguntaba y si la respuesta era corta la recibía. Y seguía adelante sin hacer de eso un problema. La mayoría de las personas que habían intentado acercarse a ella durante el último año lo hacían con esa delicadeza torpe de quien trata a alguien roto, con mucho cuidado de no tocar nada por si se rompe más. Sebastián no la trataba como a alguien roto, la trataba como a alguien interesante, y eso, descubrió Belén con una incomodidad nueva, era considerablemente más peligroso. Hablaron durante 2 horas. No de fútbol. Casi nada de fútbol. Sebastián le preguntó por la fotografía y escuchó de verdad, no con esa escucha decorativa de quien espera su turno para hablar, sino con atención, haciendo preguntas que demostraban que había procesado lo anterior. Le preguntó por Buenos Aires y ella le contó cosas que no había contado a nadie en Madrid. La feria de San Telmo los domingos, el taller de fotografía documental donde había pasado 2 años, aprendiendo a mirar la pobreza sin romantizarla ni ignorarla, las noches en Palermo con sus amigos de la facultad que ahora estaban todos en distintos países haciendo distintas vidas. Afuera había empezado a caer una llovizna fina que hacía brillar el adoquín de la calle. Belén miraba por la ventana con la taza vacía entre las manos. Sebastián la miraba a ella. Había algo en la forma en que miraba la lluvia. No era tristeza exactamente. Era algo más antiguo que la tristeza. Algo que la tristeza deja cuando se va, y que no tiene nombre propio todavía. «¿El próximo sábado también vas a Lavapiés?», dijo Sebastián con naturalidad. Belén tardó en responder. «Probablemente». «¿A qué hora sale esa luz?». Ella lo miró. En la comisura de su boca ocurrió algo pequeño y verdadero. «A las 9:45. Si llegas tarde no vale la pena». «No voy a llegar tarde». «Vos siempre llegas tarde». «A las cosas que me importan no». Belén lo miró un momento más. Luego miró la lluvia. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Y los dos sabían que era lo mismo. Belén Lombardi bajó apenas solo un poco una de las paredes de ese sistema suyo, que tan bien había funcionado hasta ahora. Solo un poco. Por ahora era suficiente. El Atlético Imperial ganó 3-1, y los 3 goles habían sido de Sebastián Fernández. En las gradas de familiares Belén lo había visto todo. Había llegado tarde cuando el partido ya había empezado, y se había sentado en su lugar habitual del extremo con la intención de los auriculares. Los tenía en la mano. Los había mirado un momento. Los había guardado en la mochila. No sabía bien por qué. Cuando el balón entró por segunda vez y el estadio se convirtió en un solo ruido enorme y unánime, Belén se encontró de pie sin recordar haberse levantado. Se sentó rápido. Miró a los lados para verificar que nadie la hubiera visto. En el tercer gol no pudo evitarlo. Se quedó de pie 3 segundos completos, con las manos juntas delante de la boca, mirando a Sebastián festejar en el centro del campo rodeado de sus compañeros.
Luego se sentó y se quedó mirando el césped con una expresión que no sabía bien cómo llamar. La cena de festejo era en un restaurante, privado a 10 minutos del estadio que el club reservaba para las victorias importantes. Salón cerrado, larga mesa de madera oscura, comida que llegaba sin que nadie la pidiera y vino que no se terminaba nunca. Carlos Lombardi estuvo los primeros 40 minutos. Habló con los jugadores, habló con el director deportivo, habló con 2 miembros de la junta que habían venido a felicitarlo. Luego se fue, porque Carlos Lombardi no era hombre de cenas largas, y todo el mundo en el club ya lo sabía. Antes de irse buscó a Sebastián con la mirada. Lo encontró al otro extremo de la mesa, riendo de algo con Rafa y Tony, con esa energía particular de los jugadores después de una noche así, esa electricidad que tarda horas en bajar. Carlos lo miró un momento. Sebastián no lo estaba mirando a él. Estaba mirando el teléfono. El mensaje llegó al teléfono de Belén mientras ella todavía estaba en el estadio esperando que se vaciaran las gradas para salir sin empujones. ¿Dónde estás? Miró el mensaje, escribió. Saliendo del estadio. Espérate. Belén miró el teléfono. Miró las gradas que se vaciaban, escribió. Tengo que volver al apartamento. 5 minutos. Espérame en la puerta sur. Guardó el teléfono en la mochila. Se quedó sentada en su asiento del extremo, mientras las últimas personas abandonaban las gradas, con el estadio volviéndose silencioso alrededor de ella, y el césped verde e iluminado, abajo vacío ya de jugadores. Sebastián llegó 5 minutos después de ella, todavía con el pelo mojado de la ducha, una campera del club sobre la ropa, los ojos con esa luz particular que tienen algunas personas, después de hacer bien aquello para lo que nacieron. Cuando la vio apoyada en la pared junto a la puerta con las manos en los bolsillos, algo en su cara cambió. No se apagó, se enfocó. Viniste, dijo. Estaba en el estadio de todas formas. ¿Pero te quedaste? Belén no respondió eso. Sebastián se detuvo frente a ella. La miraba con esa energía todavía encima. Esa electricidad de los 3 goles y el estadio y las 42,000 personas gritando su nombre. Pero de alguna forma la miraba a ella, como si todo eso fuera el contexto y esto fuera lo importante. 3 goles, dijo él. Los vi. Y una pausa. Jugaste bien, dijo Belén. El segundo fue el mejor. Sebastián la miró. El segundo, el giro. En el espacio que no era suficiente. Eso no se ensaya, dijo ella con la misma naturalidad con que hablaba de encuadres y luz. Eso o lo tenés o no lo tenés. Sebastián estuvo un momento en silencio mirándola. Llevas meses diciendo que no te interesa. No dije que no me interesara. Dije que no quería que me interesara. Lo dijo y pareció sorprenderse levemente de haberlo dicho. Miró hacia la calle. Sebastián no señaló la diferencia. La guardó. Caminaron, sin destino fijo, alejándose del estadio por calles, que todavía tenían gente con bufandas del Imperial celebrando la victoria en bares, con las puertas abiertas al frío. Tengo que estar en la cena, dijo, pero no quería estar en la cena todavía. Lo miró, porque quería compartirlo con vos primero. Belén lo miró. No dijo nada. 3 goles, continuó él, y hay 50 personas adentro de ese restaurante que me van a felicitar esta noche. Y está bien, pero hay una sola persona a la que me importaba decirle que me da gusto que estuviera ahí. El frío de la calle era el frío seco de Madrid en otoño, ese que no avisa y que cala diferente al frío húmedo de Buenos Aires. Belén miró la calle. Sebastián, no te estoy pidiendo nada, dijo él. Te lo estoy diciendo. Hay diferencia. Ella lo miró. Él sostuvo esa mirada sin moverse, sin la sonrisa de siempre, con algo más quieto y más real debajo. Me da gusto que hayas estado ahí esta noche. Belén tardó un momento en responder. A mí también me da gusto haber estado, dijo en voz baja, y sonó a más de lo que pretendía. Se sentaron en un banco de la plaza que había a media cuadra del bar. El ruido de la celebración llegaba amortiguado desde los bares cercanos. Sebastián apoyó los codos en las rodillas y miró el suelo un momento antes de hablar. Te encontré en internet. Belén lo miró. Antes de saber quién eras, la noche del primer partido, cuando supe que eras la hija de Lombardi, busqué tu nombre. Había mucho, dijo él. Fotos, videos, vos en los vestuarios después de una copa, bailando con los jugadores, vos en las gradas con la cara pintada gritando un gol.
Vos con tu padre después de un ascenso, con 8 años arriba de sus hombros. Belén miró hacia adelante. Algo en su postura cambió levemente, como cuando alguien prepara sin querer una defensa que no sabe si va a necesitar. Sebastián siguió hablando despacio. Era una chica que amaba el fútbol de una forma que muy poca gente ama algo. Se notaba en cada foto, en cada video. Pausa. Y después te veía a vos en las gradas con los auriculares puestos mirando el campo sin verlo. Y no cuadraba. La plaza respiraba a su alrededor con su ruido suave de noche de victoria. Sebastián, dijo ella, no tenés que contarme nada. Solo te pregunto una cosa. La miró de frente con esa honestidad directa que Belén había aprendido en estas semanas, que era probablemente lo más genuino de él. ¿Crees que algún día lo vas a poder volver a disfrutar? La pregunta quedó en el aire entre los dos. Belén no respondió enseguida. No lo sé, dijo finalmente. Hay días que parece que sí, y eso me asusta más que los días que parece que no. Sebastián la miró. ¿Por qué te asusta? Belén tardó. Porque querer algo de vuelta implica haber aceptado que lo perdiste, y yo todavía no sé si estoy lista para eso. Sebastián extendió la mano sobre el banco y la dejó ahí, abierta, sin tomar nada, sin exigir nada, solo ahí. Mis amores, si les está gustando esta historia, quédense hasta el final, pero antes no olvides suscribirte a In Love Relatos de Amor, dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos escuchas. Tu apoyo me ayuda mucho a crecer. La foto apareció un martes por la mañana. La publicó primero una cuenta de Twitter con 40,000 seguidores, que se dedicaba exclusivamente a chismes del fútbol español. Con el texto, Nuevo romance en el Imperial, Sebastián Fernández y la hija del Mister paseando por Madrid. Fernández, Lombardi Atlético Imperial. En 20 minutos tenía 3,000 retweets. En 1 hora la habían recogido 3 portales deportivos. En 2 horas estaba en la portada digital de Marca con el titular El 10 del Imperial y la hija de Lombardi. ¿Romance o malentendido? La foto en sí no era gran cosa. Los dos caminando por una calle de Lavapiés, Belén con la cámara al cuello y la mochila al hombro, Sebastián a su lado con las manos en los bolsillos y la gorra que claramente no había servido de nada. No se tocaban, no se miraban. Solo caminaban juntos por una calle mojada un sábado por la mañana, pero estaban juntos, y eso era suficiente. El entrenador quiere verte, le dijeron sus compañeros a Sebastián apenas llegó. El despacho de Carlos Lombardi en el complejo deportivo era una habitación funcional y sin adornos. Una mesa, 4 sillas, una pizarra en la pared, una ventana con vistas al campo de entrenamiento. No había fotos personales, no había trofeos en los estantes, solo libretas, carpetas y un orden severo que decía todo sobre el hombre que trabajaba ahí. Carlos estaba de pie junto a la ventana cuando Sebastián entró. No se giró de inmediato. Miraba el campo vacío donde en 1 hora estarían entrenando, con las manos cruzadas detrás de la espalda, con esa quietud suya que Sebastián ya había aprendido a reconocer como más peligrosa que cualquier grito. Sebastián esperó de pie. Carlos se giró despacio. Explícame qué está pasando. Su voz era baja y completamente plana, vaciada de todo lo que no fuera la pregunta. Es una foto, dijo Sebastián. Sé lo que es. Te estoy preguntando qué significa. Estábamos caminando. Ya lo veo. Salimos a... Te advertí, lo interrumpió Carlos. Te lo dije una sola vez porque una sola vez debería haber sido suficiente. ¿O no te lo dije? Sebastián no respondió. ¿O no te lo dije? Repitió Carlos, y esta vez había algo debajo de la calma, algo que empujaba contra ella desde adentro. Me lo dijo. ¿Y lo ignoraste? Sí. Carlos lo miró. Caminó despacio alrededor de la mesa. Se detuvo frente a él. ¿Sabes cuánto ha pasado esa chica en el último año? Sebastián no dijo nada. ¿Sabes lo que es perder a tu madre con 21 años? ¿Lo que es pasar por eso sola? La última palabra llegó cargada de algo que Carlos no había planeado dejar escapar. Lo supo en el momento en que salió. Su mandíbula se tensó levemente. Belén no está bien. Lleva meses sin estar bien. Acaba de llegar a una ciudad que no conoce, sin amigos, sin su vida, y lo último que necesita es que el jugador más mediático del club le meta la cabeza en algo que no le conviene. Con todo respeto,
dijo Sebastián con cuidado. Creo que Belén puede decidir sola lo que le conviene. Los ojos de Carlos se enfriaron un grado. Tiene 21 años. Carlos caminó hacia la ventana. Estuvo un momento mirando el campo. Conozco tu historial, Fernández. Conozco los nombres. Conozco las fotos. Sé exactamente qué tipo de persona sos fuera de este campo. ¿No me conoce fuera de este campo? Sé suficiente. Sabe lo que publicaron de mí. Que no es lo mismo. Carlos se giró. ¿Me estás diciendo que las fotos son mentira? ¿Que las mujeres son mentira? ¿Que las fiestas son mentira? Sebastián sostuvo la mirada. No. Le estoy diciendo que no soy solo eso. Eso lo dice todo el mundo. Y a veces es verdad. Carlos lo estudió durante varios segundos con esa mirada suya de entrenador, que ha pasado décadas leyendo personas y sabiendo cuándo mienten. Luego fue directo. Si esto continúa, no jugás. No el próximo partido. No el siguiente. La temporada entera. Te quedas en el banco hasta que se te pase, o hasta que pidas el traspaso. Tengo 22 jugadores en esta plantilla y todos quieren jugar. Si vos no querés colaborar, encuentro a alguien que sí quiera. La amenaza era real. Los dos lo sabían. Sebastián conocía a Carlos, para saber que no era un hombre que hiciera amenazas decorativas. El silencio del despacho duró varios segundos. Sebastián miró el suelo, y cuando habló, lo hizo con una calma que no había calculado, sino que simplemente estaba ahí, como algo que había encontrado en algún momento de las últimas semanas sin saber exactamente cuándo. Haré todo lo que usted me pida dentro del campo. Carlos lo miró. Jugaré en la posición que usted quiera. Llegaré primero que nadie al entrenamiento. Cederé el balón cuando el sistema lo pida aunque me cueste. Defenderé desde donde usted necesite. Haré lo que sea necesario para ganar la Champions porque usted sabe y yo sé que eso es lo que los dos queremos. Pero no me pida que me aleje de Belén. El nombre en su boca sonó diferente a como sonaba en la boca de Carlos. Más suave, más propio. No porque quiera contradecirlo, no para fastidiarlo, no es eso. Es que simplemente no puedo hacerlo. Y no sé explicarlo mejor que eso porque yo mismo no lo entiendo del todo todavía. Pero es la verdad y usted me parece el tipo de persona que prefiere la verdad, aunque le moleste más que una mentira cómoda. Carlos lo miraba con una expresión que había cambiado sin que Sebastián pudiera describir exactamente en qué. Ella ha pasado mucho, continuó Sebastián. Lo sé. Y no voy a pretender que la conozco, desde hace años, ni que sé todo lo que cargó este último tiempo. Pero sé que cuando está con la cámara en la mano es diferente. Sé que hay algo en ella que todavía está tratando de volver, y que a mí me importa que vuelva. Y si eso lo convierte en un problema para usted, lo entiendo. Pero no voy a mentirle diciéndole que me voy a alejar, cuando sé que no lo voy a hacer. Carlos Lombardi miró a ese chico de 26 años que tenía delante y que había entrado a su despacho con la historia de siempre. El jugador estrella sin disciplina, el 10 que juega para sí mismo, el que llega tarde y hace lo que quiere, y espera que el talento cubra todo lo demás, y encontró algo que no esperaba encontrar. No dijo nada durante un tiempo que se extendió lo suficiente como para ser incómodo. Luego fue a su silla. Se sentó. Abrió la libreta. El entrenamiento empieza en 20 minutos, dijo. No llegues tarde. Sebastián lo miró. Carlos no levantó la vista de la libreta. ¿Estoy despedido?, preguntó Sebastián. 20 minutos, repitió Carlos, y cerró un poco más la mandíbula. ¿Qué es lo más que esta conversación va a sacar de mí hoy? Sebastián tomó aire. Asintió. Caminó hacia la puerta. Fernández. Se detuvo con la mano en el picaporte. Carlos seguía mirando la libreta. Ella no es fácil, dijo en voz baja. Y este último año la hizo menos fácil todavía. No era una advertencia. No era exactamente una bendición tampoco. Era algo en el medio que solo existe entre padres y las personas que quieren a sus hijos de formas que no saben todavía si son capaces de sostener. Sebastián no respondió. Abrió la puerta y salió. En el campo de entrenamiento, 16 minutos después fue el primero en llegar. Se paró en el centro del césped con las manos en las caderas, respirando el aire frío de la mañana, mirando las gradas vacías. En algún lugar de la ciudad, Belén probablemente ya había visto la foto. Le mandó un mensaje corto. ¿Estás bien? La respuesta tardó 3 minutos. Acabo de tener la conversación más incómoda de mi vida con mi padre. Sebastián miró el teléfono. Yo también.
Una pausa. ¿Y? Escribió ella. Sebastián miró el campo. El cielo de Madrid que amenazaba lluvia. Te veo el sábado. Tardó más esta vez. Sebastián esperó con el teléfono en la mano en el centro del campo vacío. Hasta que llegó el mensaje. No llegues tarde. El sábado amaneció despejado. Ese tipo de mañana de otoño madrileño que llega fría y limpia, con el cielo de un azul que parece recién lavado y una luz que entra, horizontal entre los edificios, y hace que todo parezca más nítido que de costumbre. Sebastián llegó a Lavapiés, 20 minutos antes de lo acordado. Miró la calle, disfrutó el olor a pan y a café escapando por las puertas. Esperó. A las 9:10 escuchó sus pasos. Los reconoció antes de verla. No porque los hubiera memorizado, conscientemente, sino porque hay personas cuya presencia uno empieza a identificar antes de poder explicar cómo. Belén dobló la esquina con la cámara al cuello, la mochila al hombro, el pelo suelto moviéndose levemente con el paso, los ojos en el suelo y la mente claramente en otro lado. Levantó la vista. Lo vio. Se detuvo. No dio el paso siguiente durante un momento que fue breve pero completo. Sebastián se levantó del banco despacio. Ella caminó hasta él. Se detuvo a 1 metro. Lo miró con esa expresión suya de capas, pero hoy había algo diferente en la superficie. Algo que no era exactamente sorpresa, pero que se le parecía. Pensé que no vendrías, dijo. Sebastián se bajó los lentes hasta la punta de la nariz y la miró por encima. Te dije que a las cosas que me importan, no llego tarde. Lo dijiste, concedió ella. Pero decirlo y hacerlo son cosas distintas. Llegué 20 minutos antes. Belén lo miró un momento. Luego miró el banco donde él había estado sentado. El café que había comprado en el bar de la esquina y que humeaba todavía sobre el respaldo, como evidencia de que no acababa de llegar, sino que llevaba un rato ahí esperando sin decirlo. Algo en su cara cambió levemente, solo levemente, pero Sebastián lo vio. Lavapiés era exactamente lo que ella había prometido. La luz entraba entre los edificios, en un ángulo bajo y dorado que convertía las calles ordinarias en otra cosa, que encontraba el metal de una persiana bajada y lo volvía cobre, que caía sobre el adoquín, húmedo de rocío y lo hacía brillar, como si tuviera algo adentro. Belén caminaba despacio, más despacio que de costumbre, con los ojos moviéndose constantemente entre el suelo y los balcones y las esquinas. Sebastián caminaba a su lado sin apuro, mirando lo que ella miraba, intentando ver la calle con los ojos de ella. Era un ejercicio extraño y completamente nuevo para él. La luz duró 38 minutos antes de subir demasiado y volverse plana. Belén lo supo exactamente. Bajó la cámara con una especie de resignación tranquila y la guardó en la funda. Sebastián la miraba. Se acabó. Por hoy sí. Sebastián procesó eso en silencio. El silencio entre ellos era del tipo bueno, pero debajo había algo que llevaba semanas acumulándose y que ese sábado por la mañana, con la luz ya alta, tenía menos espacio donde esconderse que de costumbre. Fue Belén quien habló primero. No lo planeó. Simplemente ocurrió. Como ocurren las cosas que uno ha estado callando demasiado tiempo. Mi madre ya estaba muy mal cuando empezó el mundial. Sebastián no se movió. La escuchó. Los médicos habían dicho que el tratamiento no estaba funcionando como esperaban, que había que ajustar, que los próximos meses iban a ser difíciles. Mi padre lo sabía. Y se fue igual. Lo dijo sin acusación en la voz, con algo peor que la acusación, con la calma de quien ha procesado algo tantas veces que ya no le queda energía para la rabia y solo le queda la verdad pelada. No digo que haya sido fácil para él. No digo que no quisiera a mi madre. Sé que la quería. Pero el mundial era el mundial, y mi padre es mi padre, y cuando hay un campeonato de por medio, todo lo demás se vuelve ruido. Sebastián miraba el suelo. Cuando ella murió, él voló a Buenos Aires. Estuvo un día. El funeral, los papeles, abrazarme, y después me pidió que me fuera con él. ¿A Qatar? Dijo Sebastián. A Qatar. Me dijo que mi madre hubiera querido que siguiéramos, que era lo mejor, que estar ahí con el equipo nos iba a ayudar a los dos. Yo acababa de enterrar a mi madre. La frase no necesitaba nada después. No fui, continuó. Me quedé sola, en el departamento de Palermo con las cosas de ella todavía en los cajones y su ropa todavía en el armario. Y él volvió a Qatar y ganó la Copa del Mundo. Sebastián la miró. Belén tenía los ojos secos.
No era una historia que la hiciera llorar todavía. Era una historia que la había dejado en un lugar más allá de las lágrimas. En ese territorio árido, donde el dolor lleva tanto tiempo instalado, que ya parece parte del paisaje. La noche de la final yo estaba en el departamento. Vi el partido porque era mi padre y no podía no verlo. Y cuando Argentina ganó y la cámara lo encontró en el campo, y él señaló hacia arriba, todos dijeron que era un homenaje a mi madre. Puede que lo fuera. No lo sé. Nunca se lo pregunté. ¿Por qué no? Belén pensó. Porque hay respuestas que no te cambian nada. Que sea sí o que sea no. Mi madre sigue muerta y él sigue siendo el mismo hombre y yo sigo siendo la misma persona que estaba sola en ese departamento. Sebastián no dijo que lo sentía. No dijo que era terrible. No buscó las palabras de consuelo, que en estas situaciones generalmente llegan torpes y suenan a cartón. Solo estuvo ahí. Belén estaba aprendiendo que la manera en la que él estaba era la cosa más difícil de encontrar y la más valiosa. La obsesión de mi padre por ganarme cambió para siempre, dijo finalmente. No solo el último año, toda mi vida. Crecí en vestuarios y estadios y hoteles de concentración y aprendí a querer este juego porque era la única forma de estar cerca de él. Y cuando dejé de quererlo, cuando el fútbol se convirtió en lo que me quitó a mi madre, me quedé sin los dos. Giró la cabeza y lo miró de frente. Y no sé qué decirte, Sebastián, en serio. Tal vez que estés acá sea un error. Él la miró. He notado, continuó ella con esa honestidad suya que a veces cortaba limpio, que los hombres que se obsesionan con este juego son los que llegan lejos. Mi padre llegó lejos. Y yo sé que vos también quieres llegar lejos. Lo veo cada vez que entras al campo. Y los hombres que llegan lejos en el fútbol generalmente llegan lejos solos. O llegan con alguien que acepta ser parte del paisaje. Y yo ya fui parte del paisaje toda mi vida. Y no quiero volver a hacerlo. Lo dijo sin lástima de sí misma, con una claridad que había costado un año entero construir. Sebastián la escuchó hasta el final, luego miró la plaza un momento. Luego la miró a ella. Estoy en mi tercera cita contigo. Belén lo miró sin entender del todo hacia dónde iba. La primera fue en Lavapiés con el gato naranja. La segunda fue el café con las medialunas. Y esta es la tercera. Una pausa. 3 citas. Para alguien que según tú misma no te interesaba especialmente, ya es bastante lejos. Belén no dijo nada, y pensé que jamás iba a llegar hasta acá. En serio. Eres la persona más difícil de convencer que he conocido en mi vida, y eso que juego al fútbol profesional y trato con entrenadores y dirigentes y periodistas todos los días. Algo en la comisura de la boca de Belén se movió. Ese movimiento pequeño y verdadero que Sebastián había aprendido a esperar. Lo que te estoy diciendo, continuó él, es que para mí ya llegué mucho más lejos de lo que creí que iba a llegar, y que no vine acá esta mañana 20 minutos, antes de la hora porque quiero que seas parte de mi paisaje. La miró. Vine porque quiero estar acá. Cuando estoy contigo estoy prestando atención, de una forma que no recuerdo haber hecho antes. Belén lo miraba. Y eso para mí es mágico. Sebastián la estaba mirando sin apuro, sin ansiedad, sin la urgencia de alguien que necesita una respuesta ahora mismo, con esa paciencia nueva que Belén no le había conocido al principio y que había aparecido en algún momento de estas semanas como algo que había crecido despacio y sin aviso. Y entonces Belén Lombardi, que tenía un sistema, que había construido sus paredes con precisión y las había mantenido con disciplina durante un año entero, hizo algo que ningún sistema puede prever del todo. Se inclinó hacia él, despacio, con la misma precisión con que esperaba la luz exacta antes de disparar la cámara, y lo besó. Fue un beso quieto y breve y completamente cierto. Cuando se separaron, Sebastián no dijo nada. No celebró. No sonrió con esa sonrisa suya de siempre. Solo la miró de cerca, con algo en los ojos que era demasiado nuevo para tener nombre todavía. Belén miró la plaza. Respiró. Se levantaron del banco sin prisa. Caminaron hacia la esquina con la misma distancia de siempre entre los dos. Pero cuando llegaron a la puerta de un bar, y Sebastián la sostuvo abierta y ella pasó, sus manos se rozaron, y ninguno de los dos se apartó. En las siguientes semanas Sebastián y Belén se hicieron inseparables. Y Carlos cumplió su promesa. La lista de convocados. Llegaba cada semana y se publicaba en el tablero del vestuario a las 6 de la tarde. 21 nombres. Titulares, suplentes, el orden habitual.
El nombre de Sebastián Fernández no estaba en ninguna parte. El domingo, el Atlético Imperial ganó 1-0 con un gol de Rafa Blanco en el minuto 83 que fue trabajado y sufrido y nada parecido a los 3 goles del hat-trick del número 10 del equipo, pero habían ganado. Sebastián lo vio desde el banco con los brazos cruzados y la mandíbula quieta, vestido de entrenamiento, con esa clase de quietud que cuesta más de lo que parece desde afuera. Carlos dirigió desde el borde del área técnica sin mirarlo en ningún momento, o eso aparentó. En las gradas de familiares, Belén llegó puntual otra vez desde el día del beso. Belén llegaba puntual, y con la ilusión de ver a Sebastián en acción, se sentó en su lugar del extremo. Miró el banco visitante, miró el banco local. Lo encontró. Estaba sentado al final del banco, ligeramente separado del grupo, con los codos en las rodillas y los ojos en el campo, no en el partido exactamente. En el campo, Belén lo miró durante un momento largo. Luego miró a su padre en el área técnica, con la libreta, con los ojos fijos en el juego, dentro de ese mundo suyo donde las personas eran piezas y las piezas tenían funciones y cuando una pieza no cumplía su función se la dejaba en el banco hasta que entendiera. La furia llegó despacio y se instaló con una solidez que Belén reconoció. No era una furia nueva. Era una versión adulta y más fría de algo que había sentido muchas veces antes, en aeropuertos, en hoteles, en vestuarios de países que no eran el suyo. La furia de no ser nunca lo primero para su padre. Y algo en eso, algo que Belén no estaba segura de poder llamar por su nombre, sin que le cambiara la cara, le apretó el pecho de una forma completamente nueva. El partido terminó. La gente empezó a salir. Belén se quedó sentada mientras las gradas se vaciaban, con los ojos en el banco donde Sebastián había estado y que ahora estaba vacío porque los jugadores ya habían entrado al túnel. Sacó el teléfono. Lo miró. Lo guardó. Lo volvió a sacar. Escribió despacio, borrando 2 veces antes de dejar el mensaje como estaba, con esa honestidad directa que le costaba más de lo que aparentaba. ¿Puedo quedarme esta noche en tu departamento? No quiero ver a mi padre. Lo envió antes de poder pensarlo demasiado. Esperó. Miró las gradas vacías. Miró el césped. Miró el túnel por donde habían desaparecido los jugadores. El teléfono vibró. Abrió el mensaje. Existen muchos clubes de fútbol. No tengo nada que pensar. Te espero en la puerta sur. Belén leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó en el bolsillo. Se levantó. Y mientras bajaba las gradas vacías hacia la puerta sur, con el estadio casi desierto y las luces del campo empezando a apagarse una por una, sintió algo que tardó un momento en identificar porque llevaba mucho tiempo sin sentirlo. La había elegido a ella, por encima del partido, la carrera y la amenaza de un entrenador que no hacía amenazas vacías. Sabía que sonaba egoísta, lo sabía. Y mientras bajaba los últimos escalones y empujaba la puerta sur, descubrió que no le importaba lo más mínimo. Se sentía bien, se sentía muy bien. Sebastián la estaba esperando apoyado en la pared exterior, todavía con la ropa de entrenamiento, el bolso a los pies, el teléfono en la mano que guardó en el bolsillo en el momento en que la vio aparecer. Belén caminó hasta él y se detuvo. No había mucho que decir que no estuviera ya dicho, en los 2 mensajes de 20 minutos atrás. ¿Estás bien?, preguntó ella. Ahora sí, dijo él, sencillo, sin drama, solo la verdad. Belén asintió. Gracias, dijo en voz baja, y no era solo por el mensaje. Sebastián tomó el bolso del suelo, lo colgó en el hombro y le ofreció la mano. Ella la tomó. Y se fueron. El departamento de Sebastián estaba en el barrio de Salamanca, con vista a una avenida, ancha y arbolada que de noche tenía una calidad particular de luz urbana, esa mezcla de farolas y ventanas iluminadas y coches que pasaban que Belén notó en el momento en que entraron. Era un apartamento de futbolista en el sentido. Estaba bien ubicado y tenía los electrodomésticos correctos. Pero no era solo eso. Había libros en una estantería que no parecían decorativos. Había una planta en el balcón que alguien había recordado regar. Había una chaqueta colgada en el respaldo de una silla de la cocina con esa naturalidad doméstica de los espacios realmente habitados. Belén lo miró todo con esa mirada suya que registraba antes de comentar. «Tienes libros», dijo. «Soy futbolista, no analfabeto. No dije que fueran incompatibles». Tu cara decía que te sorprendía.
Sebastián dejó el bolso junto a la puerta y fue a la cocina como alguien que se mueve en su territorio. Cocinaron juntos sin haberlo planeado. Sebastián hacía y explicaba sin que ella lo pidiera, con esa naturalidad de quien comparte algo que le importa sin convertirlo en una demostración. Belén cortaba lo que le pasaban, probaba cuando le ofrecían, opinaba cuando tenía opinión. En algún momento pusieron música. Algo suave que salía de un parlante en la estantería. Nada reconocible, nada que exigiera atención. La cocina se llenó del olor al arroz y el pollo y el pimentón ahumado que Sebastián había buscado en el fondo de una alacena con la concentración de quien sabe que ese ingrediente específico es la diferencia entre bueno y correcto. Comieron en la barra de la cocina porque la mesa del comedor estaba cubierta de cosas y ninguno de los dos propuso moverlas. Los platos, el vino que Sebastián había abierto sin ceremonia, el ruido suave de la avenida 8 pisos abajo. Después de cenar se mudaron al sofá. Belén estaba con las piernas recogidas y la copa de vino en la mano. Mirando las luces de la ciudad por el ventanal del salón, Sebastián estaba a su lado, girado levemente hacia ella, con el brazo sobre el respaldo del sofá sin tocarla todavía. «¿Cómo te has sentido?», preguntó ella sin dejar de mirar las luces. «En el banco». Sebastián pensó la respuesta con honestidad. Raro. No había estado en la banca desde los 17 años. Olvidé cómo se ve el juego desde ahí. Más grande, más complicado. Desde el campo uno ve su parte. Desde el banco ves todo y te das cuenta de cuánto no ves normalmente. Te arruiné el partido. No jugué. Te arruiné la noche del partido. Me la mejoraste considerablemente, dijo él. Y lo dijo sin coquetería, sin el tono de siempre, como un hecho. Belén miró el vino en su copa. Sebastián. ¿Y si mi padre cumple la amenaza toda la temporada? Habrá otros clubes. No hables así. ¿Por qué no? Porque no es tan simple. Porque el Atlético Imperial es un club de fútbol. La interrumpió él suavemente. Es un club de fútbol muy bueno con una historia muy grande. Y yo quiero ganar la Champions con ellos. Pero si el precio de eso eres tú, entonces no me interesa el precio. Belén lo miró. No podés decir eso. Acabo de decirlo. Sebastián. Belén. La forma en que dijo su nombre cortó el argumento en el aire, no con fuerza, con algo más difícil de rebatir que la fuerza. Ella lo miró durante un momento largo. «Estás muy seguro de lo que quieres», dijo en voz baja. «Contigo sí, con otras cosas me cuesta más. ¿Cómo aprendiste a ser así?» Sebastián pensó. «No lo aprendí, me pasó. Hace unas semanas». Belén supo exactamente a qué semanas se refería. El ventanal mostraba Madrid de noche con sus luces y su movimiento constante y su cielo que nunca es completamente oscuro porque hay demasiada vida encendida. Abajo para dejarlo ser del todo noche. Belén dejó la copa en la mesita, se giró hacia él, y Sebastián, que había aprendido en estas semanas a esperar los momentos exactos de ella, no se movió, la dejó llegar. Ella puso la mano en su cara con una delicadeza que no tenía nada de dudosa, que era completamente cierta, y lo besó despacio, no como en la plaza. Este beso era diferente, más largo, más adentro. Tenía el peso de todo lo que había costado llegar hasta ahí. Cuando Sebastián la tomó de la cintura y la acercó, ella no se apartó, se acomodó contra él con la naturalidad de algo que lleva tiempo queriendo ocurrir y que finalmente encuentra el espacio para hacerlo. Madrid siguió ahí afuera con su ruido y sus luces. Adentro el tiempo funcionó diferente, más lento, más atento. Sebastián fue paciente y presente de una forma que Belén no había esperado y que le llegó más profundo que cualquier cosa que hubiera podido decir. Ella fue valiente de una forma que no le salía fácil, y que esa noche, en ese departamento, encontró de todas formas. Mis amores, si les está gustando esta historia, quédense hasta el final, pero antes no olvides suscribirte a In Love Relatos de Amor, dale like al video, y cuéntame desde qué parte del mundo nos escuchas. Tu apoyo me ayuda mucho a crecer. El documental se llamaba Argentina en lo más alto. 94 minutos. Producción de Netflix. Estreno mundial simultáneo en Argentina, Madrid y París. Las 3 ciudades con mayor concentración de argentinos en el mundo.
Alfombra roja, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas de 12 países. Y Carlos Lombardi, que no era hombre de alfombras rojas ni de cámaras fuera del campo, había llamado a su hija 2 semanas después de que ella dejara de vivir, junto con él en el apartamento. Belén llevaba 14 días en el departamento de Sebastián cuando sonó el teléfono. Lo vio en la pantalla. Lo dejó sonar. Sebastián estaba en la cocina haciendo café y no dijo nada porque había aprendido que con ciertas cosas de Belén el silencio era más útil que cualquier pregunta. El teléfono dejó de sonar. 10 minutos después llegó un mensaje. Hay un estreno el jueves. Un documental del Mundial. Es una noche importante para mí. Significa mucho que estés ahí, nada más, sin explicaciones adicionales, sin disculpas, sin el vocabulario emocional que Carlos Lombardi no había aprendido nunca a usar con fluidez. Solo eso. Belén leyó el mensaje 3 veces. Sebastián dejó el café sobre la mesita y se sentó a su lado. Leyó el mensaje sin que ella se lo ofreciera. Simplemente porque estaba cerca y la pantalla era visible. No dijo que fuera. No dijo que no fuera. La miró. ¿Qué quieres hacer? Es del Mundial, dijo ella. Va a ser una noche de gloria para él y para todos los que estuvieron ahí y yo no estuve. Iba a ser incómodo y difícil y probablemente me arrepienta de ir. Y sin embargo, repitió él. Belén dejó el teléfono sobre la mesa. Es mi padre. Sebastián asintió. Ella tomó el café. Lo miró. Vos no estás invitado. Además, la prensa estará ahí, y no quiero que esto se convierta en otra nota sobre Sebastián Fernández y la hija del entrenador. Entiendo. Anda con tu padre. Belén lo miró un momento. ¿No te molesta? Sebastián tomó su café. Me molesta no poder estar. No me molesta que vayas. Belén asintió despacio. Tomó el teléfono y escribió. Sí voy. La respuesta de Carlos llegó en menos de un minuto. Gracias, Belly. El apodo de la infancia. Que Carlos usaba raramente y solo, cuando no le quedaba otra forma de decir lo que no sabía decir. De otra manera. Belén dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Sebastián no preguntó nada más. Le puso la mano en la nuca con esa suavidad suya que todavía la sorprendía. Y ella apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron así un momento mirando el ventanal con la ciudad de Madrid afuera. El jueves por la noche el Teatro Coliseum estaba lleno de argentinos. Eso era lo primero que se sentía antes de entrar. El ruido, el acento, esa energía particular de los argentinos en grupo que es mitad conversación y mitad performance, y siempre demasiado volumen para el espacio disponible. Belén fue con un vestido negro sencillo y el pelo suelto. Su padre la esperaba en la entrada, con un traje oscuro que le quedaba bien y una expresión de alivio genuino cuando la vio aparecer. Gracias por venir. Estuvieron un momento incómodos, el uno frente al otro con toda la distancia de los últimos meses. Esa distancia que ninguno de los dos había construido con mala intención, y que sin embargo estaba ahí, sólida y real. Carlos le ofreció el brazo con una torpeza que en él era casi enternecedora. Belén lo tomó. Entraron. La sala era grande y llena y oscura cuando empezó el documental. Los primeros minutos eran lo que Belén esperaba. Imágenes del proceso de clasificación, partidos, goles, el vestuario argentino con su ruido y su bandera y sus cánticos. Jugadores hablando a cámara con esa mezcla de orgullo y nervio de quien sabe que está en algo grande. El viaje a Qatar, los hoteles, los entrenamientos. Y Carlos. Carlos apareció en pantalla y la sala aplaudió y él, a su lado en la oscuridad, no se movió. Lo vio dirigir, gesticular, hablar con los jugadores, llenar libretas, tomar decisiones. Lo vio en el campo de entrenamiento y en las ruedas de prensa y en los pasillos del hotel a las 11 de la noche revisando videos del rival siguiente. Lo vio ser exactamente lo que siempre había sido. Belén lo miraba en la pantalla y lo miraba a él en la oscuridad, de perfil, con la mandíbula quieta y los ojos fijos en las imágenes. Fue en el minuto 57. Belén lo supo después porque lo buscó. Necesitó saber el momento exacto como se necesita, saber la coordenada precisa de algo que te cambia el mapa. El documental estaba en el vestuario de Argentina. Después de ganar los cuartos de final, celebración, abrazos, el ruido de siempre. Y entonces cortó a algo diferente. Una habitación.
Belén la reconoció antes de entender que la estaba reconociendo. El sillón beige, la lámpara de pie con la pantalla verde. Su casa. Y entonces la vio. Su madre estaba sentada en el sillón, con una manta sobre las piernas y el pelo más corto de lo que Belén lo recordaba de ese periodo, corto por el tratamiento, y una expresión en la cara que Belén conocía perfectamente porque era la expresión de su madre, cuando había tomado una decisión y no había nada más que hablar al respecto. La sala de cine se quedó completamente quieta. Su madre miró a la cámara con esos ojos suyos, que habían sido siempre los ojos más directos que Belén había conocido, y dijo con esa voz que era su voz, inconfundible, un poco más cansada de lo habitual pero completamente suya: «Yo lo mandé. ¿Qué conste?» Una sonrisa pequeña. Carlos quería quedarse. Me lo dijo llorando que se quedaba, que el mundial podía esperar. Y yo le dije que no. Le dije: «No te quiero acá dándome agua. Te necesito allá ganando la copa». Porque si se quedaba yo sentía que la perderíamos. Y yo no quería ser la causante de que Argentina padeciera ese dolor. Lo dijo con la certeza que da ser del país que come y respira fútbol. Quiero que gane Argentina. Y también quiero que Carlos gane, porque él se lo merece. La sonrisa se hizo un poco más grande. Así que le dije: «Ve y demuestra quién sos. Trae esa maldita copa a casa. No me falles». Y se fue. Y yo me alegro de que se haya ido, aunque tal vez no voy a estar para verlo volver. Lo dijo con una serenidad que era la cosa más valiente que Belén había visto en su vida. Pero tengo fe en que si ganan lo veré de todas maneras, no importa dónde esté. Y voy a gritar el gol igual, porque soy la mujer de Lombardi desde hace 28 años y sé exactamente quién es este hombre y lo elegí con todo lo que viene con él. Miró a la cámara un momento más. «Suerte, mi amor». Y así terminó su mensaje. La sala tardó un segundo en reaccionar. Luego llegaron las lágrimas de muchos asistentes y los aplausos a esa mujer. Belén no aplaudía. Belén no se había movido. Tenía las manos en el regazo y los ojos en la pantalla, donde ya habían pasado a otra imagen, y la sala aplaudía. Y Carlos a su lado tenía los codos en las rodillas y la cabeza levemente inclinada y los hombros de un hombre que lleva un peso que aprendió a cargar pero que no ha dejado de pesar. Belén lo miró. Había una lágrima en la mejilla de ese hombre. No dijo nada, solo le extendió la mano despacio. En la oscuridad de la sala, Carlos no se sobresaltó, como si la hubiera estado esperando, como si llevara meses esperándola. La apretó. No se miraron. Miraron la pantalla, y en esa sala llena de argentinos festejando una copa que había costado demasiado, un padre y su hija se sostuvieron la mano en la oscuridad por primera vez en un año, sin palabras, sin explicaciones. Solo eso, que a veces es lo único que cabe, y también lo único que hace falta. Después del documental, Belén y Carlos se quedaron un momento parados afuera del teatro, mientras el mundo pasaba alrededor de ellos. Carlos miraba el suelo. «¿No sabías que habían grabado eso?», dijo. No era una pregunta. «No», dijo ella. «Yo tampoco supe hasta hace 3 semanas que iba a estar en el documental. Me avisaron tarde. Quise llamarte pero no supe cómo». «¿Cuándo la grabaron?» 2 días antes de los cuartos de final. Ella los llamó. Les pidió que fueran. Fue idea suya. Belén procesó eso. Ella los llamó. Su madre. Con la manta en las piernas y el pelo corto. Y esa expresión de decisión tomada. Llamando a la producción del documental. Para decir lo que tenía que decir, porque conocía a su marido y sabía que iba a necesitar que el mundo supiera la verdad. Era muy terca, dijo Belén en voz baja. Era lo más terco que he conocido en mi vida, dijo Carlos. Y lo dijo con una sonrisa que duró un segundo y que era la sonrisa de un hombre que ama a alguien que ya no está. Belén lo miró. Alguien que ganó la Copa del Mundo y perdió algo que no tiene trofeo que lo reemplace. Papá. Era la primera vez que usaba esa palabra en meses, sin que sonara a distancia. Carlos la miró. Todavía estoy enojada, dijo ella. Lo sé. Muchas cosas no van a resolverse esta noche. Lo sé también. Pero, una pausa. Gracias por cumplir su sueño y conseguir la copa. Ahora entiendo lo importante que era para ti volver a Qatar y ganar. Los dos se abrazaron como solo se abrazan las personas que comparten un mismo dolor. Carlos Lombardi
Llegó al departamento de Sebastián un martes por la mañana. Sin avisar, Sebastián abrió la puerta en remerita y pantuflas, con una taza de café en la mano y la expresión de quien no esperaba visita y menos esta visita específica. Carlos lo miró de arriba abajo con esa mirada suya de entrenador que cataloga todo. ¿Puedo pasar? Sebastián se hizo a un lado. Se sentaron en la cocina, porque el living todavía tenía la campera de Belén en el sillón y 2 libros suyos en la mesita y una cámara sobre la estantería, y Carlos no. Necesitaba más información de la que ya tenía. Sebastián puso café sin preguntar. Carlos dejó la libreta sobre la mesa. No la abrió. Ese detalle, Sebastián lo notó, era en sí mismo una declaración. Ninguno de los dos habló durante un momento. Afuera Madrid. Tenía su martes de mañana con su ruido suave de ciudad que ya lleva horas despierta. Fue Carlos quien empezó. Un hombre necio reconoce a otros necios cuando los ve. Sebastián lo miró por encima de la taza. Porque los necios tenemos una forma particular de hacer las cosas. Nos obsesionamos. Nos cerramos. Decidimos que sabemos cómo son las cosas y no dejamos que nada ni nadie nos mueva de ahí, aunque el mundo entero nos esté diciendo que miremos de nuevo. Pausa. Yo llevo haciendo eso toda mi vida. Con el fútbol. Con mi equipo. Con mi familia. Lo dijo mirando la taza de café que no había tocado todavía. Y cuando te vi con Belén, lo primero que hice fue exactamente lo mismo. Decidí que sabía quién eras y lo que ibas a hacer y actué en consecuencia. Sebastián no dijo nada. Me equivoqué en algunas cosas. No en todas, pero en algunas. Era la clase de admisión que a Carlos Lombardi le costaba lo que no iba a reconocer que le costaba. Y los dos lo sabían. Sebastián dejó la taza sobre la mesa. ¿En cuáles se equivocó? Carlos lo miró. En creer que podía decirle a Belén lo que le conviene. Lleva siendo terca desde los 4 años. Y no hay motivo para que eso cambie ahora. Y en creer que era solamente lo que publicaban de vos, que es el error que cometo cuando no miro bien. Y yo me precio de mirar bien. Sebastián asintió despacio. Carlos apoyó las manos sobre la mesa. No he cambiado de opinión en todo lo demás. Sigo pensando que sos indisciplinado, que llegas tarde a todo, que jugás para vos mismo más de lo que deberías, que vas a necesitar trabajar el doble que cualquier otro jugador en este equipo para demostrar que mereces el 10 que llevas en la espalda. Con todo respeto, dijo Sebastián, llevo semanas llegando primero al entrenamiento. Lo sé, por eso estoy acá. Silencio. Carlos miró la ventana un momento. Luego lo miró a él. Te propongo una tregua. Sebastián esperó. Vamos por la Liga. Después vamos por la Champions. Hacemos lo que vinimos a hacer los dos a este club. Y mientras tanto, dijo Carlos con una calma que tenía capas, te voy a estar observando. ¿Para qué? Para ver si sos merecedor de mi hija. Lo dijo directo, sin adornos, con la misma franqueza con que dibujaba jugadas en el pizarrón, sin margen para la ambigüedad. Sebastián lo miró durante un momento. ¿Y si decido que no necesito su aprobación? Puedes decidir eso, dijo Carlos sin alterarse. Pero yo voy a observar igual, porque soy su padre, y porque es lo único que puedo hacer ahora mismo que sea útil. Pausa. Y porque me la debo. Las últimas 3 palabras llegaron diferentes a las anteriores. Sin la armadura táctica que Carlos usaba para casi todo. Sebastián lo miró. Vio a un hombre que había ganado la Copa del Mundo y que cargaba algo que ninguna copa reemplaza, y que estaba haciendo lo que podía con las herramientas que tenía, que no eran perfectas pero que eran las suyas. Extendió la mano sobre la mesa. Tregua, dijo. Carlos miró la mano. La tomó. La apretó una vez con la firmeza de los hombres que sellan las cosas importantes, sin necesitar más palabras. El entrenamiento es a las 9, dijo Carlos soltando la mano y tomando la libreta. No llegues tarde. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Lombardi, dijo Sebastián. Carlos se detuvo. El café no lo tocó. Carlos miró la taza sobre la mesa. No tomó café después de las 8. Son las 9:15. Y salió. Sebastián se quedó mirando la puerta cerrada con la taza en la mano. Luego miró la campera de Belén en el sillón del living. Sonrió de manera nostálgica. El Atlético Imperial ganó la liga con 4 fechas de anticipación. No fue una temporada fácil. Fue exactamente el tipo de temporada que Carlos Lombardi sabía construir. Trabajada y sufrida y ganada centímetro a centímetro, con noches en que el sistema funcionó con una
Precisión hermosa y noches en que funcionó apenas pero suficiente. Sebastián jugó todos los partidos menos uno, el que se perdió por una tarjeta roja que Carlos le recordó durante 3 entrenamientos consecutivos, con la paciencia particular de alguien que tiene razón y lo sabe. Llegó primero al entrenamiento. 42 de los 47 días que hubo entrenamiento en esa mitad de temporada, los 5 días restantes llegó segundo. Carlos lo anotó todo en la libreta sin comentarlo, pero en la noche que ganaron la liga, cuando el vestuario explotaba con champán y música y el ruido de 22 hombres que habían conseguido algo juntos, Carlos se acercó a Sebastián entre el caos y le dijo al oído, lo suficientemente bajo para que solo él lo escuchara. Buen trabajo. 2 palabras, que de Carlos Lombardi equivalían a un discurso. La Champions. La final fue en Londres, con su cielo que no termina de decidir entre la lluvia y el sol, y que esa noche eligió las 2 cosas al mismo tiempo. El rival era el Bayern de Múnich, partido cerrado, táctico. Los 2 equipos conociéndose demasiado bien para regalarle espacios al otro. 0-0 en el primer tiempo que se fue con más tensión que goles y con Carlos en el vestuario dibujando flechas en el pizarrón con esa calma suya de los momentos grandes. El espacio está en el costado derecho, dijo. El lateral izquierdo de ellos anticipa hacia adentro. Cuando lo haga el 10 tiene que estar ahí. Miró a Sebastián. ¿Entendido? Carlos sostuvo esa mirada un momento. Asintió. Salieron. El gol llegó en el minuto 74, exactamente como Carlos lo había dibujado. El lateral izquierdo del Bayern anticipó hacia adentro. El espacio apareció. Rafa vio el movimiento de Sebastián antes de que terminara de ocurrir, como pasa entre los jugadores que llevan meses entendiéndose, y puso el balón exactamente donde tenía que estar. Sebastián lo recibió en movimiento. Un control, un toque. El ángulo que se abría apenas, lo suficiente para alguien que sabe leer esos milímetros de espacio que son invisibles para todos los demás. Definió al palo derecho. El portero no llegó. El balón entró. 90.000 personas. El ruido fue físico. Una ola de sonido que empujaba desde todos lados al mismo tiempo, que llenaba los pulmones, con algo que no era aire exactamente, sino algo más antiguo y más eléctrico. Los compañeros llegaron encima de él. Tony, Rafa, Marcos, el portero que había corrido desde su área. Todos encima, gritando cosas que no se entendían pero que no necesitaban entenderse. Sebastián emergió del abrazo colectivo con los brazos abiertos y la mirada, yendo automáticamente, sin haberlo decidido, hacia las gradas. Las buscó. Las encontró. Belén estaba de pie, con los brazos abiertos hacia el cielo y los ojos cerrados y la boca abierta gritando el gol, con esa alegría que viene de adentro, de un lugar que no se puede fingir ni construir. Esa alegría física y total de las personas que aman el fútbol de verdad, con el cuerpo entero, sin reservas, sin la distancia, de los auriculares ni las paredes ni el sistema que había construido para protegerse. Era la chica de las fotos, la que bailaba en los vestuarios, la que festejaba los campeonatos con la cara pintada y los ojos cerrados, la que había amado este juego antes de que el juego le costara demasiado. Había vuelto. El árbitro pitó el final 20 minutos después. 1-0. El Atlético Imperial campeón de Europa. El campo se convirtió en el caos ordenado de los finales ganados. Jugadores llorando, cuerpo técnico corriendo al campo, la copa plateada apareciendo, desde algún lado con sus asas grandes y su peso de historia. Carlos Lombardi recibió la copa con las 2 manos, la levantó y señaló hacia arriba, igual que en Qatar. Igual que aquella noche que Belén había visto sola en el departamento de Palermo. Esta vez Belén lo vio desde las gradas y entendió. Sebastián no fue directo al vestuario con sus compañeros, fue hacia las gradas. Belén lo vio venir. Bajó los escalones hasta la valla y él llegó desde el campo. Tenía el pelo mojado de lluvia y la camiseta del Imperial y la medalla de campeón que alguien le había colgado en el cuello en algún momento del festejo. La miraba, con esa mirada suya de los momentos importantes, quieta y completa. «Te vi», dijo. Belén lo miró, con los brazos abiertos. Ella no dijo nada, con los ojos cerrados gritando el gol. Una pausa. «Volviste».
Belén sintió que algo en el pecho se le movía de una forma que ya no intentó controlar. Un poco, dijo en voz baja. Suficiente, dijo él. Belén lo miró sin entender. Sacó algo pequeño, insaquito que llevaba guardado con él. Dentro del saco un anillo, simple, fino, con una piedra pequeña que bajo las luces del estadio captó un brillo que no pedía permiso. Belén abrió la boca. Lo llevo en el bolsillo amarrado desde hace 3 partidos, dijo Sebastián. En cada partido pensé que era el momento y en cada partido me pareció que el siguiente iba a ser mejor. Una pausa. Este es el mejor. Belén lo miraba sin poder decir nada. Sé que es pronto, continuó él. Y sé que quedan cosas por resolver y conversaciones difíciles, y todo lo que viene. No te estoy pidiendo que lo resolvamos esta noche. La miraba directo. Te estoy pidiendo que sepas que quiero resolverlo. Contigo, todo lo fácil y lo difícil, y lo que todavía no sabemos que viene. La lluvia caía suave. Belén Lombardi, ¿te casas conmigo? Belén lo miró. Miró el anillo. Miró el campo donde su padre todavía sostenía la copa con los brazos levantados. Miró a Sebastián. Y pensó en una fotografía. Una foto que no existía todavía, pero que podía ver perfectamente. Un hombre en el césped bajo la lluvia de Londres con un anillo en la mano, y los ojos en ella. El fondo desenfocado. La luz perfecta. La foto que existe un segundo antes de perderse para siempre. Esta vez no se iba a perder. Le tomó la cara con las 2 manos. Y lo besó. ¿Eso es un sí? Eso es un sí, dijo ella. En el campo a 30 metros, Carlos Lombardi bajó la copa y miró hacia las gradas. Vio a su hija. Vio el abrazo. Vio lo que significaba. Cerró los ojos un momento. Pensó en su mujer que le había dicho, no me falles. No le había fallado. Gracias por escucharme. Si te gustó este video, ayúdame y suscríbete a mi canal. Dar like y dime qué fue lo que más te gustó.